Buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Ceiba de Fest Virtual, un evento para la TAM sobre la tecnología e innovación, siendo un evento que hemos realizado por 11 años. Para los que no nos conocen, somos Ceiba Software, una empresa de tecnología e innovación que ofrece servicios de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios, transformación digital, DevOps, automatización inteligente de procesos y agilidad. Todas las charlas que estarán viendo con nosotros y siguen viendo de aquí en adelante van a quedar grabadas y podrán ser, pues las pueden repetir a través de nuestro canal de YouTube, Ceiba Software. Vamos a tener dos canales temáticos, el técnico que es en el que estamos y uno metodológico, y en www.ceiba.com/devfest podrán conocer la agenda de todas nuestras charlas. Igualmente, la descripción en este canal las podrán ver en los temas que tendremos. Si desean hacer publicaciones, los invitamos a hacerlo en sus redes sociales. Nos pueden mencionar como @CeibaSoftware y utilizar numeral CeibaDevFest. Listo. Los invitamos y para disfrutar de estos espacios queremos hacerles algunas recomendaciones importantes para que sigan disfrutando de este. Ser puntual, por ejemplo, verificar también la conexión para que puedan visualizarlas y escucharlas pues como con toda la atención y sin interrupciones, en un lugar tranquilo. Pueden dejar sus preguntas en el chat de la transmisión, que en medio de la misma o al final vamos a estar compartiéndoselos para que los speakers nos los puedan responder. Y al finalizar, no olviden compartir con nosotros cómo les pareció este evento, numeral Ceiba Devfest. Comenzamos con este espacio de la charla, explorando el futuro, casos de uso de la realidad digital. Vamos a escribir un poquito esta charla para que sepan de qué se trata. Exploraremos casos de usos de las tecnologías que forman parte de la realidad digital, como las aplicaciones de la realidad virtual y realidad mixta. Estas experiencias inmersivas tienen un impacto en diversas áreas como el entretenimiento, la educación y la salud. La charla tiene como objetivo o está inspirada en la audiencia e imaginar el potencial ilimitado de la realidad digital, cómo pueden cambiar la forma en que interactuamos, aprendemos, trabajamos y nos divertimos en el futuro cercano. Con nosotros va a estar nuestro speaker, Rubén Cano. Rubén, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Rubén. Más conocido como Rubencho, por acá lo presento. Rubén es diseñador gráfico con 12 años de experiencia en el mundo digital, amante de la naturaleza, de la fotografía. Combina estos dos gustos con la fotografía de aves, ciclista aficionado de las montañas colombianas, enamorado de la creatividad, de las ideas, de las historias bien contadas. Actualmente es diseñador de experiencias conversacionales en nuestra organización. Bienvenido, Rubén. Este es un espacio completamente tuyo. Ceiba Devfest, la tecnología pasa, la relación permanece. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué bueno que estemos aquí conectados. Como ya lo dijo mi querida compañera Lady, yo soy Rubén Cano y estoy muy contento de venir hoy a hablar de realidad digital, uno de los temas que me apasionan muchísimo y por eso venimos a charlar de esto. Entonces, esta charla la voy a dar yo. Este es mi @ por si quieren contactarme en Instagram, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de realidades extendidas, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, experiencia de usuario en estas realidades, el storyboard como artefacto, como elemento primario para generar estas experiencias y el proceso que se tiene para todo esto. Entonces, vamos a dejar claras las realidades extendidas, las realidades digitales. Realidades extendidas se conoce como esto que está compuesto por la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. ¿Listo? Estas son las realidades extendidas, estas son las realidades digitales. Vamos de aquí para adelante, vamos a ver la charla así. Vamos a hablar de qué es cada una de estas realidades. Vamos a ver un caso de uso en donde vamos a entender la necesidad del negocio, la necesidad del usuario y el reto que asumió el equipo para resolverlo. Entonces vamos a empezar con las de realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual inmersiva?
La realidad virtual inmersiva es un concepto de realidad en donde todo lo que nos rodea es ficticio y en el que conseguimos una inmersión total. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra cautivando los sentidos de la visión y la audición por medio de gafas de realidad virtual. Cuando nosotros tenemos estos dos sentidos cautivos, la conciencia, digamos que el cerebro, nosotros pensamos que estamos en esta realidad virtual. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos gafas de realidad virtual como las Pico o las MetaQuest, este tipo de hardware, ¿vale? Ahora, el caso de aplicación. La descripción del caso es la siguiente. Entonces, necesitamos que los usuarios aumenten su ritmo cardíaco. La necesidad del negocio, ¿cuál era? Proporcionar al usuario una herramienta de activación cardíaca, de aumento de ritmo cardíaco, autogestionado para pacientes que estuvieran en rehabilitación de cirugías de mediana complejidad. Estas cirugías tienen una característica y es que el usuario dura mucho tiempo quieto y para darle espacio al cuerpo de que se recupere y necesitan empezar a hacer terapias físicas para volver a activar el corazón a sus ritmos normales. La necesidad del usuario, ¿cuál es? Tener terapias de activación cardíaca que puedan ser controladas por el mismo paciente, por el mismo, que él mismo pueda hacerlas sin necesidad de estar teniendo a un profesional al lado todo el tiempo. ¿Cuál fue el reto del equipo? Desarrollar una solución inmersiva donde a través de movimientos, en este caso de las manos, se suba la frecuencia cardíaca a los pacientes en diferentes ritmos. La solución a esto es la siguiente. Hola, recuerda que debes golpear el cubo rojo con el guante rojo y golpear el cubo azul con el guante azul. Recuerda que debes... Sí, bueno, no les tengo que describir mucho el video. Aquí se logra el objetivo porque por medio del movimiento del usuario con sus manos se logra aumentar la frecuencia cardíaca y se cumplen los objetivos del negocio, del usuario y se cumple el reto del equipo. Entonces, esto es una aplicación positiva de este tipo de tecnología. Ahora vamos a hablar de la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Pues es una combinación visual de elementos reales y virtuales que interactúan entre ellos. ¿Qué necesitamos para esta realidad? Necesitamos una cámara, un procesador, una pantalla que esté conectada a esa cámara, un dispositivos de seguimiento como el GPS, el acelerómetro y todo esto, y un software que coge toda esta información y la convierte en la aplicación. ¿Cómo se aplica? Se puede aplicar basado en ubicación, o sea, por medio de unas coordenadas GPS, yo puedo proyectar un elemento, una figura en 3 dimensiones que esté ubicada en un punto y que cuando yo pueda apuntar con la cámara a esa ubicación, se proyecte en mi display, se vea a través de mi display. Basado en imágenes, más conocido como tags. Si yo tengo una imagen, puede ser un QR, puede ser cualquier tipo de esto, esta imagen va, cuando la cámara vea esta imagen, va a disparar o va a proyectar el objeto en 3D que yo necesite. Entonces, diferentes tags, diferentes imágenes, me van a proyectar diferentes objetos en 3D. El último es basado en planos. En el momento en el que se reconoce un plano, que la cámara a través de los sensores que tiene reconoce un plano, en este plano proyecta el objeto en 3D que yo necesite y se va a ver a través del display. Ahora, descripción del caso. Es un caso de ubicación de vehículos. En este caso, nosotros hicimos este proyecto y este prototipo
para una empresa de servicios públicos y el negocio nos llega con una necesidad. Entonces, necesitan descongestionar las líneas, los canales de atención, porque en un sector de la ciudad no hay agua, se fue el agua y los usuarios están llamando para saber en dónde están los vehículos que los abastecen de agua, los carrotanques. La necesidad del usuario es tener información veraz en tiempo real de en dónde están ubicados estos carrotanques para poder llegar a ellos y poder abastecerse de agua. El reto del equipo es proporcionar una solución tecnológica ligera y simple, que sea fácil, donde se muestre a través de realidad aumentada la ubicación por coordenadas GPS emitidas por dispositivos que están en los carrotanques, en los camiones. La solución es esta. Les voy a describir esto, no tiene audio, pero entonces el usuario con su cámara barre el entorno hasta que encuentra un icono donde le da la ubicación del carrotanque que está más cerca de él. Entonces ahí barre, ahí se encuentra el icono, dice, ok, entonces el carrotanque está para allá, yo tengo que caminar hacia ese lado. Cuando yo toco el carrotanque, cuando yo toco este icono, me trae una información como la placa, la distancia en la que está, quién es el conductor. Bueno, ahí se pueden montar varios casos, varias información. ¿Qué tiene esto de especial? Más allá de darle la ubicación en un plano, en un mapa plano a un usuario, con esto le puedo dar las indicaciones precisas de la ruta que tiene que tomar hasta llegar a donde necesita, llegar, a donde necesita estar. Vale, entonces ahora viene la realidad mixta. Es importante aclarar aquí cuál es la diferencia entre realidad mixta y realidad aumentada. Digamos que son muy, muy parecidas de cierta manera. La realidad aumentada tiene todas las características que vimos. Necesita una cámara, necesita un display, necesita todo esto. Estos dispositivos siempre van a estar, digamos, sostenidos por el usuario con una mano o con las dos manos para poder tenerlo. O siempre va a estar ligado a un dispositivo móvil, como una tableta o como un celular. Esa es la realidad aumentada. La realidad mixta es muy, muy parecida, pero para ello, primero les voy a contar qué es la realidad mixta. Es una combinación de mundos físicos y digitales que posibilita interacciones entre humanos, computadores y entornos 3D naturales e intuitivos. Esto es una definición de Microsoft, ¿vale? ¿Qué se necesita? Se necesitan gafas de realidad mixta como las Magic Leap, las HoloLens 2, las Vision Pro o las MetaQuest Pro. Este video que estamos viendo aquí es de las MetaQuest. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad mixta? El dispositivo. El dispositivo de la realidad mixta son las gafas que a través de sus cámaras me proyecta el entorno y en esa proyección pone elementos de realidad, pone elementos 3D sobre mi campo visual. ¿Vale? Entonces, tenemos dos casos de aplicación. El caso de aplicación 1 es asistencia remota. Entonces, el negocio llega un momento y nos dice, vale, tenemos que asistir a distancia, mantenimientos y ensambles de equipos específicos por parte de una persona técnica en un sitio puntual, y el experto que sabe todo esto está en otro sitio, está en remoto. Entonces, hay una persona frente al problema con un conocimiento básico y el experto está lejos. ¿Vale? La necesidad del usuario, ¿cuál es? El usuario final es la persona que está frente al problema. Entonces, él necesita ensamblar o dar mantenimiento a un equipo recibiendo instrucciones de manera remota y precisa por parte de un experto. ¿Cuál es el reto del equipo? ¿Qué fue lo que solucionamos nosotros? Desarrollar una solución en donde se comunican dos personas. Una recibe instrucciones en unos visores de realidad mixta y un experto, que es el que está lejos,
da las indicaciones manipulando elementos en el espacio visual, en el campo visual del usuario final. La solución es esta, este es el prototipo. Samuel, vamos a comenzar pues con la tutorial de asistencia remota para manejar Arduino y un servomotor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto, entonces voy a comenzar para mostrarte cuáles son los elementos con los que vamos a empezar a hacer el tutorial. El primero que tenemos es el servomotor. Te lo voy a indicar con esta flecha. ¿Lo puedes ver bien? Correcto. Sí, Perfecto. muy bien. Muy bien. El segundo elemento que te va a ubicar es la placa Arduino. Perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. Y la próxima elemento que vamos a tener que utilizar es el cable de conexión al computador. Ok, Vale. listo. Bueno, ¿qué pasa en este video? Necesito darles un poquitico más de contexto para que entiendan bien qué es lo wow que tiene esto. Lo que ustedes están viendo es el campo visual de la persona que está frente al problema. Así se ve con unas HoloLens 2. Eso se ve con unas HoloLens 2. La persona que es el instructor, que está lejos, puede manipular en su campo visual elementos en 3D y ubicarlos. Entonces, cuando la persona necesita conectar el servomotor a la placa, primero tiene que saber cuál es el servo y el instructor le dice con una flecha en 3D, este es el servo. Y así sucesivamente. Y esto es un prototipo simple en una videollamada de asistencia remota. Esto se puede aplicar a millones de casos. Yo puedo tener una persona con un conocimiento básico frente a un tablero muy complejo de control, un panel de control, y puedo tener una persona experta a miles de kilómetros de distancia diciéndome cómo y qué mover en el momento preciso para solucionar algún problema. ¿Vale? Esto es uno de los casos. Caso número 2. Trabajo colaborativo. La necesidad que tiene el negocio es tener una herramienta que permita a un grupo de personas visualizar elementos de manera colaborativa en el mismo espacio físico, elementos virtuales en el mismo espacio físico, con diferentes características para tomar decisiones. La necesidad del usuario final es visualizar al mismo tiempo con varias personas maquetas, prototipos, mapas en 3D, cualquier elemento en 3D, en realidad mixta, para poder detallarlos en conjunto, para que todos ellos lo puedan ver. El reto del equipo. El reto del equipo fue comunicar varios visores, varios elementos, varios hardware de realidad mixta, mostrando elementos 3D anclados en el mismo campo visual, en el mismo espacio visual de todos. Y hacer que si una de estas personas manipulaba este elemento, ese cambio, esa manipulación, se verá reflejada en los demás visores de las demás personas que estaban en el mismo espacio. La solución a esto, ¿cuál fue? Este video. Entonces, se los voy a ir contando un poquitico. A la izquierda está el campo visual de una persona con las HoloLens 2 y a la derecha está el otro. Ahí vamos viendo cómo cuando una persona manipula, la otra persona ve cómo se manipula el modelo. En este caso es el modelo, el ROVS de Mars de la NASA. Entonces aquí vamos viendo cómo si una persona mueve el modelo, la otra ve cómo lo mueve y la otra persona también puede manipular el modelo y la primera ve cómo se va manipulando por esta persona. Esto es impresionante, vivir la experiencia de esto. Entonces, este es solamente un prototipo. Los casos de aplicación son increíbles. Uno puede tener un espacio y tomar decisiones de arquitectura sin necesidad de desplazarse al sitio. Uno puede tomar clases
de cómo desbaratar un motor sin tener un motor que desbaratar. Y así con un montón de casos de aplicación. Ahora hablemos de la experiencia de usuario en estas realidades. Entonces, experiencia de usuario en realidades extendidas. Lo primero que tenemos que entender nosotros, como personas que vamos a proponer experiencias en este tipo de tecnologías, es que ya hay un camino recorrido. Ya otras industrias se han enfrentado a los mismos retos que nos estamos enfrentando nosotros en este momento, al momento de proponer experiencias. ¿Cuáles son estas industrias? Principalmente los videojuegos. Entonces, el uso de videos 360 ya se preguntó y ya solucionó muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos y muchos de los casos a los que nos enfrentamos hoy en día. PlayStation VR también. Toda la industria de los videojuegos tiene muchas cosas solucionadas. Entonces, la invitación es, miremos hacia la industria de los videojuegos un poco más, entendamos cómo ellos han solucionado estos problemas desde antes, cuál es el método que han usado para enfrentarse a estos retos y poder traer lo que nos sirva y mirar cómo ese método, esas soluciones, todo lo que eso funcionó allí, puede funcionar acá. ¿Listo? Lo segundo, bases técnicas. Nosotros, las personas que queremos proponer experiencia en este tipo de tecnologías, en este tipo de realidades digitales, debemos tener unas bases técnicas muy sólidas. Debemos empezar a entender cosas que son propiamente de estas tecnologías. ¿Como cuáles? Como los niveles de inversión. ¿Qué es un nivel de inversión? ¿Cómo se mide? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene este nombre? ¿Sí? Los niveles de libertad de movimiento, que es un 3D off o un 6D off. ¿Sí? Cómo eso afecta a la experiencia, cómo afecta al usuario y el tipo de interacción, qué interacciones voy a tener yo con el entorno. Ese tipo de cosas, esas bases técnicas son muy importantes tenerlas al momento de poder llegar y plantear experiencias. Y por último, la experiencia lo es todo. Nosotros podemos tener un producto en realidades extendidas muy bien desarrollado. Lo podemos tener, pues, con un nivel de cubrimiento total que cumpla con todas las expectativas del cliente, con todos los requisitos, con todas las bases técnicas. Pero si esta solución no le ofrece al usuario final una experiencia memorable, que cumpla con las expectativas del usuario, sencillamente esta solución no va a ser usada. Esto no va a ser algo que la gente vaya a querer usar. MR es Mixed Reality, realidad mixta, ¿vale? XR quiere decir Extended Reality, que son realidades extendidas. Y así, pues, todas estas siglas son así. Porque aquí me contaron que lo están preguntando. ¿Qué sigue? El storyboard. Hablemos del storyboard como ese artefacto mágico que traduce lo que el usuario, lo que el consultor, lo que la persona que va a plantear la experiencia le traduce al equipo técnico de cómo tienen que funcionar las cosas. Esto es un artefacto muy simple, pero muy poderoso para estas tecnologías. Entonces, poder plantear la experiencia desde la visión de una historia, ¿sí? Pararnos en el storytelling y poder contarle al equipo la historia que va a vivir el usuario cuando use nuestro producto, cuando use nuestra solución, hace que este equipo entienda muy bien qué es lo que tiene que pasar, cómo se tiene que mover, cuáles van a ser todas estas características que va a tener nuestra solución y por qué al usuario final le va a generar tanto valor y va a ser tan importante. ¿Vale? Este storyboard también se usa para hacer videojuegos, no puntualmente, sino la herramienta como tal, storyboard, se usa para videojuegos, para películas, para animaciones,
para todo lo que ustedes quieran que tenga que ver con storytelling, se usa este artefacto. Ahora, todo esto es muy bonito, pero todo tiene un proceso. Entonces, yo les voy a contar cuál es el proceso que usamos desde Ceiba para afrontar estos retos de realidades extendidas. Nuestro proceso empieza así. Empieza con una solicitud por parte del negocio. El negocio nos dice como, oiga, tenemos este problema y lo vamos a resolver con realidades extendidas, con realidades digitales. Nosotros recibimos esta solicitud, la leemos y empezamos la etapa de investigación. Esta etapa de investigación está dividida en dos partes. Una investigación interna, que es ir donde el negocio otra vez y cuestionarlo. ¿Qué en realidad qué es lo que usted quiere? ¿Cuáles son los problemas que está teniendo? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser una realidad extendida? ¿Por qué no puede ser otra solución? Ya cuando entendemos cuál es la necesidad propia de negocio, vamos a hacer una investigación externa. Pues la investigación externa no quiere decir que esto sea una tecnología masiva, ¿no? Si se dan cuenta, casi todas las soluciones son soluciones para industria. Entonces, hacemos la investigación externa con los usuarios finales que van a ser impactados por la solución. Vamos, los entrevistamos, entendemos cuáles son las expectativas de ellos, cuáles son los problemas que ellos tienen con respecto a la solicitud del negocio. Y cuando tenemos estas dos cosas totalmente definidas, cuando acabamos toda esta etapa de investigación, entramos a la etapa de definición. En la definición, ¿qué hacemos? Investigamos y definimos cuál es el tipo de realidad extendida que es más óptima para resolver la necesidad de negocio y los hallazgos que tenemos en la etapa de investigación. Cuando tenemos definida la herramienta, empezamos a trabajar y generamos un prototipo. Todo el tiempo está el consultor de experiencia pendiente de todo el proceso, activo en todo el proceso. Aquí en el prototipo es cuando se activa este artefacto mágico del storyboard y empezamos a darle forma a la solución. Con el prototipo hacemos testeos tempranos. Entonces, le mostramos al negocio cómo va y cuál es la solución que estamos planteando y a usuarios tempranos los llamamos y les hacemos pruebas. ¿Listo? Eso nos arroja unos resultados y volvemos a la definición y volvemos a generar el prototipo. Cuando tenemos un prototipo más sólido, hacemos pruebas, ya pruebas con más usuarios, con usuarios finales y con el negocio. Allí se valida la experiencia, se valida la solución y la calidad. Este es un proceso iterativo desde la definición hasta las pruebas y ya cuando está totalmente definido, se saca el producto y se le da mantenimiento afuera del proceso. Y ahora, ¿qué viene? Pues esto está muy movido. Para las realidades extendidas, ¿qué viene? Primero, se va a masificar las tecnologías. Esto no es una tecnología que sea barata. Conseguir unas gafas, unas Oculus, unas MetaQuest o unas Magic Leap no es barato. Es una tecnología muy costosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre más pase el tiempo, entre más se masifique la tecnología, entre más barato y más dispositivos se hagan, va a ser más fácil adquirir esta tecnología, va a ser más fácil aplicarla. ¿Qué viene? Navegación espacial interactiva. Esto se aplica a los carros autónomos y semiautónomos que van a trabajar con realidad mixta. Entonces, en los panorámicos de los carros autónomos y semiautónomos se van a proyectar elementos en 3D que le van a dar al usuario información sobre su entorno. ¿Sí? Esto viene, esto está pasando, va a pasar dentro de poco.
Ya vimos espacios colaborativos de trabajo remoto. Ya está pasando. Lo que pasa es que se va a masificar, va a ser mucho más grande el volumen de reuniones que vamos a tener en espacios virtuales de realidad virtual o de realidad aumentada, de realidad mixta. Vamos a tener compra y venta de productos y servicios con las realidades digitales como medio. Vamos a entrar a tiendas virtuales literalmente. Vamos a ponernos nuestras gafas, vamos a navegar en un entorno, vamos a entrar en una tienda. Vamos a poder comprar servicios, productos, no solo productos digitales, no solo asuntos como el NFT y esto, sino también puedo comprar productos que lleguen a la puerta de mi casa. El alter ego, el avatar, este personaje que voy a crear para poder entrar a estos mundos virtuales y poder interactuar con ellos, que no necesariamente tiene que ser como yo me veo en este mundo o como yo me siento en este mundo. Va a haber un montón de cosas allí que van a ser muy diferentes a lo que uno es acá, y eso es un reto desde la experiencia también. Y la capacitación de personal en tareas de alto riesgo es muy importante, porque esto es muy costoso para las empresas. Es muy costoso capacitar a una persona que tenga que hacer un mantenimiento en la punta de una antena y llevársela hasta allí y capacitarla, o traer un pedazo de antena y capacitarlo acá, a hacer la capacitación en entornos virtuales. Hay muchas empresas que se especializan en esto. Riesgos viales, en minería, en esto da mucho trabajo y está muy en boga ahorita. Estos son los dispositivos que vienen dentro de poco. Las MetaQuest 3 y las Vision Pro de Apple. Esta es la charla hasta el momento. Este es el momento para las preguntas. Gracias, Rubén, por compartirnos tu conocimiento. Muy chévere, muy interesante el tema. Por acá sí tenemos una pregunta y es, para poder ser partícipes de la realidad mixta, dicen MR, pero realidad mixta, pues para traducir, debe existir una conexión mínima de Internet. ¿Cuál debe ser esa conexión mínima de Internet para que toda la experiencia fluya de la mejor manera? Creo que es demasiado técnica la pregunta, demasiado específica. Yo no podría decirles como, no, 300 megas, 600 megas, una tera, 40 megas, no sé. No podría, no tengo la respuesta en este momento, no sé cuánto es. Sí debe haber un mínimo, supongo yo, pero no sé cuál es esa conexión, o sea, el ancho de banda o no sé. Jean Paul, perdóname, no sé. Sí, perfecto, está bien. Esta pregunta nos la hace Jean Paul. Esperamos pues que nos entiendas que técnicamente no o de pronto si la sabe, que nos la cuente. O quien no la sabe, nos la cuente, que también aquí tenemos el comentario y los chats donde podemos hacer preguntas. Listo. Nos vamos con otra pregunta. Rubén, ¿los costos aproximados para un proyecto muy básico de este tipo? ¿Tienes como costos aproximados que puedan haber para este tipo de...? Hay unos costos fijos que son los dispositivos. Uno no puede plantear estas experiencias sin tener un dispositivo en donde probar. ¿Vale? Ya de ahí para allá, el equipo, o sea, las personas que hagan parte del equipo, los elementos, los computadores, el tiempo en que se demoren en generar estas soluciones, varían mucho de la solución que se quiera dar. ¿Vale? Entonces, digamos que no tengo costos aproximados puntuales, pero sí hay unos costos fijos que son los dispositivos. Obvio, en un proyecto, en un prototipo, que se pueda probar y que se termine el proyecto, pues que se entregue la solución, pues seguramente el equipo quedará con el display, con el device, con el dispositivo para probar otro proyecto. Ok, reutilizable. Exactamente. Le puede ayudar. Perfecto, esto nos lo hacía Juan Carlos. Y por acá tenemos una de Gerlensi Muñoz que nos dice, Rubén, y entonces al final el metaverso, ¿qué? Ay, amigos. Esto es, o sea, siempre que uno habla de estas tecnologías es muy común llegar a este tema, porque hace parte de todo esto. ¿Qué pasa? Esto que les voy a decir es mi posición personal.
porque es un tema muy polémico. La industria como tal de la tecnología no se ha puesto de acuerdo en el metaverso. O sea, el metaverso, ¿qué? No se ha puesto de acuerdo entre ellos. El metaverso tiene unas características puntuales y unas, sí, como unas necesidades que tienen que cumplirse para que se dé el metaverso. Entonces, necesitamos que sea descentralizado, necesitamos que sea anónimo, necesitamos que sea basado en Web3, necesitamos que sea persistente, necesitamos que sea interoperable, necesitamos que sea interconectado, hay un montón de características. Una de esas características, o varias, se suplen con estos dispositivos y con estas tecnologías. Pero al metaverso le falta mucho todavía para ser metaverso. Los impedimentos más grandes que yo podría entender en este momento, o que podría imaginarme, son la descentralización, porque las grandes industrias centralizan las tecnologías, el anonimato, ¿sí? Y la interoperabilidad. Esas son como las tres grandes que yo entiendo que podrían ser las más difíciles de, pues como las barreras más grandes, que son las que muy al final se van a tener que tumbar para crear el metaverso. Ahorita hay, digamos que grandes aproximaciones a lo que debería ser, ¿sí? Decentraland es uno de ellos, pero digamos yo a Decentraland no puedo entrar con las Oculus, con las MetaQuest. ¿Por qué? Porque son un dispositivo de Meta y Meta centraliza la información, entonces no me deja. Ya sí hay un montón de cosas que no, pues que impiden ese paso a paso para llegar al metaverso. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Yo creo que por acá no tenemos más preguntas, es más como comentarios que nos sirve para cualquier tipo de, como de reto, pues como que tengamos, que así será el futuro digital, que esa tecnología de Ironman, pues ahí también poniendo en los temas. No, te agradezco un montón, te agradecemos pues como las personas que estuvimos acá muy atentos de tu charla, gracias a las personas que también estuvieron aquí en el evento de Ceiba DevFest. Si desean visualizar nuevamente esta charla, recuerden que la pueden encontrar en el canal de YouTube como @CeibaSoftware, o también estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter. Y para conocer más detalles de las próximas charlas que se vienen, ya después de almuerzo, pueden ingresar a www.ceiba.com.co/CeibaDevFest. Entonces, para que estén muy atentos, Ceiba DevFest, la tecnología pasa, la relación permanece.